Bueno, bienvenidos a una nueva clase de reflexiones del lenguaje. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el texto de Ralph Fasold, sobre la segunda parte del capítulo 2. La primera parte es otro tema que no tiene que ver precisamente con nuestro tema de estudio, que va a trabajar la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿sí? De dos autores, uno se llama Edward Sapir y otro Benjamin Lee Whorf, que es el estudiante de Edward Sapir y es el que le da el material empírico y va a analizar los casos para poder terminar de postular esta hipótesis con mayor credibilidad, ¿sí? La hipótesis Sapir-Whorf dice que la estructura del vocabulario y la gramática de la lengua condicionan y dan forma a la perspectiva del mundo de cada persona, ¿sí? Es decir, que el lenguaje, se puede extraer de eso, que el lenguaje que nosotros adquirimos, la lengua que nosotros adquirimos, determina, algunos creen que de manera esencial y otros que influye al pensamiento de cada uno, a nuestra forma de idealizar y concebir el mundo. Básicamente estamos diciendo que el lenguaje moldea el pensamiento, que si nosotros tenemos un determinado lenguaje, vamos a interpretar un suceso de una determinada manera. Si tenemos otro lenguaje, vamos a interpretar las cosas por ahí de una manera completamente diferente, ¿sí? Ralph Fasold pone el ejemplo de que dos personas viendo un mismo suceso, si manejan lenguas diferentes, podrían interpretar ese suceso de una manera diferente, ¿sí? Esto es una teoría, no está totalmente aceptado. Hay gente que cree que es correcta, otra gente que la desecha. Actualmente no hay un consenso y se habla de diferentes tipos de whorfianismo, o sea, diferentes aceptaciones de diferentes niveles podríamos llamar de esta teoría. Hay quienes creen que en una hipótesis de Sapir-Whorf fuerte y en una hipótesis de Sapir-Whorf débil. En la fuerte, bueno, lo que dice es que en el caso fuerte las categorías cognitivas de las personas van a estar determinadas fuertemente por la lengua que hablan, ¿sí? O sea, la lengua y la estructura de esa lengua afecta y dirige fuertemente nuestra concepción del mundo. En cambio, en una hipótesis débil, la conducta de las personas tenderá a ser guiada bajo ciertas circunstancias por las categorías de nuestra lengua, por las categorías lingüísticas de nuestra lengua, ¿sí? Eh, Worf lo que hace es aportar este sustento empírico, va a estudiar un montón de casos, va a estudiar las comunidades inuit en Alaska, o sea, comunidades esquimales, y encuentra que, por ejemplo, los esquimales tienen un montón de palabras para decir nieve, ¿sí? Así como nosotros tenemos nieve solamente, en inglés tenemos la palabra snow, por ejemplo, solamente hay una forma de referir a ese concepto. En cambio, en la comunidad inuit tienen un montón de palabras. Por ejemplo, tienen para la nieve que cae, la llaman de una manera, la nieve que ya se mezcló, que es media fangosa, que se mezcló con el barro, la llaman de otra, la nieve compactada, la nieve que está sobre una superficie, tienen todos nombres diferentes. Eh, por lo tanto, van a poder reconocer más fácil esos diferentes tipos de nieve que por ahí alguien que estuviera algún otro occidental, hablante occidental, no llegaría a identificarlo, simplemente porque no tiene palabras diferentes para referir y dar cuenta y reconocer esos diferentes tipos de nieve. Así como también el ejemplo de las lenguas Hopi, que es una comunidad perdida en el oeste de Estados Unidos, una comunidad indígena, utilizan una palabra que se llama Masai Taka, que es la misma palabra para aeroplano, insecto y aviador, ¿sí? Es decir, que al verlos, precisamente porque ellos no tienen aeroplanos y viven aislados en las comunidades, utilizan la misma palabra para referir a los objetos que van pasando por arriba, sea un bichito que va volando o sea un avión, ¿sí? Eso probablemente dificulte las posibilidades de reconocerlo, ¿sí? En una hipótesis fuerte, tendería uno a identificarlo con el mismo concepto, ¿sí? Ya sea un avión o un mosquito que se vea lejos pasando por ahí. Eh, bueno, después está el caso de, hay un autor que se llama Elinor Ochs, que en 1973 analiza una comunidad en Malgache, que es una comunidad que queda entre el centro y el sur de la isla de Madagascar, en África, ¿sí? Y se dedica a analizar esta comunidad que es un muy buen ejemplo para entender cómo podría identificarse, cómo podría validarse, si se quiere, esta hipótesis de Sapir-Whorf.
Lo que dicen es que primero se dedican a estudiar bajo un método de observación participante, es decir, este autor se mete en la comunidad, pasa varios meses, se entrevista con la gente, intenta formar parte de la comunidad, siendo desde afuera, para tratar de aprender sus normas, sus usos, sus costumbres y poder estudiar su lengua. Descubre varias cosas, primero a nivel etnográfico se le llama. Primero es una comunidad casi de subsistencia agropecuaria, ¿sí? La gente se dedica al campo, se dedican con las familias, muchas veces las tareas las realizan entre familias. Eh, es una comunidad bastante pobre, por lo tanto no tienen acceso a noticias de afuera, son analfabetos, no pueden leer los diarios, en su mayoría, ¿no? Y tampoco tienen la posibilidad de comprar una radio para escuchar las noticias de afuera. Por lo tanto, lo que pasa, generalmente el conocimiento es de lo que se vive internamente en ese pueblo. Por lo tanto, si hay alguien que sepa algo de afuera, que se entera algún dato de afuera, va a gozar de un mayor prestigio social. Por lo tanto, las personas que tienen algún dato de afuera tienden a quedárselo, a mantenerlo y a no contarlo enseguida, para tratar de gozar de ese prestigio social que les da el resto de la sociedad por conocer algo que el resto no, tienden a conservarlo, a no contarlo enseguida. ¿Sí? Eh, Además hay un sentido de colectividad muy grande, no son para nada individualistas. eh, por ejemplo, si tienen que realizar, Fasol pone el ejemplo, si tienen que realizar una balsa, aunque sea una pavada, la realizan aunque lo pueda hacer uno, lo realizan entre varios. Sea cosa que si hay una falla, la culpa siempre es grupal, nunca se le echa la culpa a alguien individualmente. ¿Sí? Entonces se manejan de manera global, de manera social, y hay un fuerte principio igualitario, ¿sí? Que hace que eviten destacarse del resto del grupo. ¿Sí? Eh, entonces, teniendo en cuenta estos datos sociales, ahora se pueden establecer algunas conclusiones lingüísticas para entender el porqué de ciertos comportamientos lingüísticos, ¿sí? Que van a hacer que, según la hipótesis de Sapir-Whorf, los hablantes de esta comunidad malgache interpreten los sucesos de manera diferente que si los viera y los escuchara alguien de Occidente. ¿Sí? Pone un ejemplo inventado por Ralph Fassol, por este autor, de cómo respondería un malgache si fuera a la ferretería. Si le preguntamos a alguien de Occidente, probablemente diría voy a la ferretería o voy a comprar clavos. ¿Sí? Indicaría inclusive el porqué, ya que no es nada vergonzoso, no es nada negativo, no está infringiendo ningún tipo de ley. Bueno, ahora sí estamos en cuarentena tal vez, pero en esa época no. Eh, entonces no habría ningún motivo por un cual algún hablante de Occidente ocultaría que va a la ferretería. Un malgache, para no, para no exceder del resto, ¿sí? Para evitar esa posición egoísta, evitaría destacar del resto del grupo y utilizaría alguna frase más ambigua, no aportaría la información necesaria. Diría algo como voy un poco más al norte, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretaría? Alguien de Occidente lo interpretaría diferente, no interpretaría que no da información simplemente para, la información es escasa, escueta, para no destacar del resto, para mantener un perfil bajo y social, evitar una interpretación egoísta de lo que dijo, sino que un hablante de occidental interpretaría, epa, está mintiendo, está ocultando, algo raro va a ser algo ilegal o va a ser algo que da vergüenza, algo que nos quiere contar, algo secreto, ¿sí? Y en realidad de secreto una actividad como ir a la ferretería no tendría nada, ¿sí? Entonces, el uso de diferentes recursos lingüísticos conforma nuestras mentalidades según la hipótesis de Sapir-Whorf y nuestra idea de conseguir el mundo de manera diferente, ¿sí? Hay un ejemplo con la mamá de un chico que en realidad le hablan al investigador Elinor Ochs y le dice que la mamá de Bossi, le dice la mamá de Bossi está enferma, como pidiendo medicamentos. Es un nene el que dice esto. Eh, lo primero que interpretaría un hablante occidental es que la mamá de Bossi no es la mamá del nene, si no hubiera dicho mi mamá. Sin embargo, Bossi, lo que no sabíamos era que Bossi era la hermana del nene, por lo tanto, la madre de Bossi era también la mamá del nene. El nene podría haber dicho un hablante occidental y hubiera dicho mi mamá. Sin embargo, tratan de salir de esa posición egoísta, de centrar el discurso en ellos mismos y utilizan esta estrategia un poco más ajena, un poco más impersonal, si se quiere. ¿Sí? Esto generaría una dificultad de comprensión en un hablante occidental, que interpretaría que no es la mamá del mismo chico. ¿Sí? Eh,
Hay otro ejemplo muy parecido, que una mujer dice, utiliza directamente la palabra persona para referirse a su marido, de una manera mucho más impersonal. Dice, ¿está durmiendo la persona? En vez de decir, está durmiendo esa persona, después descubrieron que se refería a su marido, ¿sí? Un hablante occidental que interpreta eso no va a interpretar nunca que se está refiriendo a su marido. Está interpretando que se refiere a alguien que no es conocido, ¿sí? O a alguien indefinido. Alguien entre, uno más entre cualquiera, ¿sí? Eh, los malgaches entonces tienen recursos para evitar el papel temático de la gente. La gente es la persona, la entidad que realiza la acción del verbo, ¿sí? Entonces utilizan ciertas estructuras gramaticales que en español no existirían. Por ejemplo, con el verbo misi, que en malgache significa existir, podrían utilizar la frase existe buscar, ¿sí? O existir buscar para decir alguien está buscando algo. No hace falta que digan él está buscando, ¿sí? Existe buscar directamente para indicar, pedirle a alguien, por ejemplo, que busque algo, ¿sí? Evitar nombrar a la gente para evitar individualizar hacia alguien ese discurso. Entonces a veces no hay mención de agente ni paciente, que son posibilidades que la lengua malgache produce, que en español sonarían raras, no sería posible traducirlas en este caso. Hay un ejemplo de un nene que se cortó el pie y que recién le contó a la familia que se había cortado el pie a los 20 minutos de hablar. O sea, trató de no ir corriendo y decirle, mamá, me corté, sino esperó a que se generara diálogo y recién ahí les avisó que se había cortado. Y cuando lo analizaron, vieron que esa cortadura era grave y necesitaba primeros auxilios. Sí, necesitaba alguna pequeña costura. Entonces al malgache, el pedido de un occidental le puede parecer brusco, le puede parecer soberbio, le puede parecer arrogante, le puede parecer egoísta. Y al contrario, para un occidental, un pedido malgache le puede resultar excesivamente vago, impreciso, que no va al grano, ¿sí? O tortuoso, ¿sí? A veces por lo largo que pueda ser. Eh, las, dice Fasol que para un hablante occidental las conversaciones en malgache pueden resultar hasta huidizas, ¿sí? Fíjense el caso de, ¿a dónde vas? En vez de decir voy a la ferretería, voy un poco al norte, ¿sí? Evitar decirlo para evitar centrar el discurso en sí mismo. No por una cuestión de motivos siniestros, sino por una cuestión de evitar esta cuestión social e igualitaria, evitar destacarse. Obviamente hay excepciones. Eleanor Ox aclara que a veces se utiliza a la gente, por supuesto, sobre todo cuando hay más confianza y sobre todo cuando es un pedido de algo simple, algo que no necesita demasiado esfuerzo de parte de la otra persona. Ahí sí se puede especificar el pedido. En otros casos se tiende a evitar la utilización de la gente a la forma de escribir la oración, ¿sí? No decir, Juan, pasame la sal, sino es necesario pasar la sal, buscar algún otro artificio para evitar la inclusión de la gente, ¿sí? Muy bien, cerramos acá y les voy a pasar el texto por WhatsApp. Nos vemos.